membrana tiene un espesor de 1 milímetro y el coeficiente de difusión binario de helio en ese plástico es de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, ¿cuál es el flux de difusión molecular? Entonces, se trata de transferencia de masa, específicamente de transferencia en moles. Nos dan la concentración en mol en ambos extremos de una membrana de plástico que está separando a unas corrientes de helio. Y nos dicen que esa membrana tiene 1 milímetro de espesor y que el coeficiente de difusión binario de helio en ese plástico es de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Me piden calcular el flux de difusión molecular. Bueno, vamos a hacer entonces primero este. Igual que en los otros ejercicios, tenemos que hacer un diagramita. Entonces, hagan su diagrama. Vamos a suponer que tenemos la membrana de plástico. Que tiene 1 milímetro de espesor. Y algo importante es que está en estado estable. En estado estable, entonces ya vimos, significa que la velocidad de transferencia, en este caso de masa, va a ser constante. En un lado de la membrana tenemos una concentración de helio de Ca1 de 0.02. Y son kilomoles sobre metro cúbico. Y en el otro extremo de la membrana tenemos la concentración de A de 0.005 kilomoles sobre metro cúbico. La transferencia va a ir de la región de mayor concentración a la de menor concentración. Entonces, va a atravesar la membrana hasta que llegue a la concentración de 0.005. Y nos dice que el coeficiente de difusión binario es de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Como nos están pidiendo flux de difusión molecular, entonces me están pidiendo Na, que ya vimos es igual al coeficiente difusivo por el gradiente de concentración, quitando el signo negativo, será Ca1 menos Ca2
en este caso, entre delta X, que es el espesor. El área ya no la pongo porque está implícita en el flux. Y ya, lo único que tengo que hacer es sustituir. Porque ya me están dando las concentraciones en ambos lados de la membrana. Entonces, el flux de A va a ser igual al de AB, que es 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, por la diferencia de concentraciones, 0.02 menos 0.005 kilomol sobre metro cúbico, entre el espesor o la distancia que recorre la transferencia de masa, que es 1 milímetro. Lo dejamos de una vez en metros. Dos metros del numerador se cancelan con 2 del denominador y nos van a quedar kilomol sobre metro cuadrado segundo, que son las unidades precisamente del flux molar. ¿Cuánto les da? 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8. Muchas gracias. Y son kilomoles sobre metro cuadrado por segundo. Muy bien. El ejercicio 10, ese va a quedar de tarea. No es muy sencillo, lo que hay que hacer ahí es calcular de A a B a partir de la ecuación. Nos dan el gradiente de concentración, nos dan el área y la velocidad de transferencia de energía térmica. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 12 del problemario. Que dice que una membrana de hule de 0.2 milímetros ya lo vieron, es el siguiente ejercicio del problemario. Una membrana de hule de 0.2 milímetros de espesor separa dos compartimientos que contienen gas nitrógeno a 4 y una atmósfera. La temperatura es de 25 grados centígrados. El coeficiente binario de difusión de nitrógeno en hule es de 0.15 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. La solubilidad del nitrógeno en la membrana es de 1.56. Ahí debe ser por 10 a la menos 3. Por favor, entonces ahí es por 10 a la menos 3. Allá. Kilomoles sobre metro cúbico atmósfera, que son los kilomoles que se disuelven del componente A por metro cúbico de membrana por atmósfera de presión del gas. Cuando el flux de masa de nitrógeno, calcula el flux de masa de nitrógeno a través de la membrana. Nuevamente,
es el ejemplo donde tenemos una membrana de plástico de hule que tiene un espesor de 0.2 milímetros. Y separa dos compartimientos que tienen gas nitrógeno. Por un lado tenemos una presión de 4 atmósferas y por el otro lado tenemos una presión de 1 atmósfera. La temperatura del sistema es 25 grados centígrados y el coeficiente binario de difusión de nitrógeno en la membrana de hule es de 0.15 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Otro dato importante que nos dan es el de solubilidad, que es de 1.56 por 10 a la menos 3. Son kilomoles metro cúbico por atmósfera. Bien, entonces son dos compartimientos que van a estar separados por una membrana de hule, sería la membrana, que tiene 2.2 milímetros de espesor, una membrana muy delgadita. Y en ambos lados del compartimiento tenemos nitrógeno, solo que de un lado hay una mayor presión que de otro. Entonces, queremos saber el flux de nitrógeno a través de esa membrana, es decir, la velocidad de transferencia, ay, perdón, no es Q, es M. De nitrógeno, que sería a través de la membrana. Aquí el soluto, pues es el nitrógeno, y el solvente será la membrana de hule. Para calcular el flux, de ley de Fick, siempre la ley de Fick y la ley de Fourier aplican en estado estable. Ese flux de A va a ser igual al coeficiente difusivo por la concentración de A en 1, igual que para transferencia de calor. El punto 1 va a ser el de mayor concentración, donde inicia la transferencia, y el punto 2, el de menor concentración. Ya no pongo el área porque estoy calculando flux. Me dan el de AB y sé la distancia del recorrido de la transferencia de masa, pero no sé las concentraciones. Lo que me están dando son presiones. Con estos valores de presión, debo encontrar las concentraciones que tenemos de cada uno de los componentes. Entonces, la concentración de A debe tener unidades de kilomol, porque estoy hablando de flux, por metro cúbico.
Si nosotros observamos, tenemos aquí la solubilidad, que son los kilomoles de A que se disuelven en el hule por metro cúbico y por presión del gas. Entonces, con este dato de solubilidad voy a encontrar las concentraciones. Para la concentración de A en 1, voy a multiplicar la solubilidad por la presión. Si yo la multiplico por la presión, las atmósferas se van a cancelar y nos van a quedar estas unidades que yo quiero de concentración. Entonces, para encontrar esto, voy a multiplicar la solubilidad por la presión. La solubilidad es 1.56 por 10 a la menos 3 kilomoles por metro cúbico atmósfera. En el primer compartimiento tengo 4 atmósferas de presión. Cancelo las atmósferas y voy a obtener el valor de la concentración en el punto 1. Y voy a hacer lo mismo para el punto 2. La solubilidad es de 1.56 por 10 a la menos 3 kilomoles sobre metro cúbico atmósfera. Pero en este caso la presión es de 1 atmósfera. La concentración de A en el punto 2 nos va a quedar igual de 1.56 por 10 a la menos 3, pero solo quedan kilomoles sobre metro cúbico. Entonces voy a tener aquí en esta región de la película de hule una concentración de A en 1 que es de 6.24 por 10 a la menos 3. Y de este lado va a empezar a solubilizarse también el nitrógeno debido a la presión. Y voy a tener una concentración de A en 2, que es de 1.56 por 10 a la menos 3. Son kilomoles sobre metro cúbico. Entonces, la transferencia de masa va a ir de la mayor concentración a la menor concentración. Por lo tanto, el flux de masa desde la zona de mayor concentración en la película de hule del lado izquierdo hacia la región de mayor concentración de la película de hule, pero del lado derecho. Es decir, aquí se va a empezar a solubilizar el nitrógeno dentro de la película de hule y en esta región se va a formar un área concentrada de hule, de nitrógeno, perdón, que es 1.56 por 10 a la menos 3. Y en este extremo se va a formar también una región concentrada de nitrógeno, pero de 6.24 por 10 a la menos 3. Entonces el flux de molar será 0.15 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo por la concentración de A en 1, que es 1.56, menos la concentración de A en 2, al revés. La concentración de A en 1 es la de 6.24, menos la de 1, que es 1.56, por 10
a la menos 3 kilomoles sobre metro cúbico. Entre el espesor, que es 1 por 10, ¿no es cierto? 0.2. Por 10 a la menos 3 metros. Metros cuadrados del numerador se cancelan con 2 metros del denominador y nos van a quedar unidades de kilomol, metro cuadrado, segundo. $3.51 por 10 a la menos 9. Gracias. Es 3.51 por 10 a la menos 9 kilomol metro cuadrado por segundo. Muchas gracias. Si les da a todos los demás ese ejercicio, ese resultado. Sí. Ok. Sí, maestra. Bueno. Ahora quiero aquí hacer una observación. ¿Cómo puedo calcular la concentración de nitrógeno? Recuerden que tenemos nitrógeno en ambos extremos. ¿Cómo puedo saber la concentración que hay de nitrógeno en los compartimientos? Es decir, ¿qué concentración voy a tener de nitrógeno aquí en cada compartimiento? Yo sé las concentraciones que hay aquí, pero ya en la membrana de hule, la concentración de nitrógeno, debido al nitrógeno que ha solubilizado en los extremos de la membrana. Entonces, yo sé estas concentraciones aquí. ¿Cómo puedo calcular la concentración en cada uno de los compartimientos? Es decir, para esta presión, ¿qué concentración voy a tener? Y para esta presión, ¿qué concentración? Voy a llamarle concentración A1 pero prima y A2 también prima. Y son concentraciones molares. Se me olvida ponerle el gorrito. ¿Cómo puedo saber estas concentraciones? ¿Cómo las puedo calcular? ¿O son las mismas? No son las mismas, ¿verdad? Porque esta concentración es de las moléculas que han podido difundir hacia el hule, porque la presión hace que estas moléculas difundan. Hagan de cuenta que las empuja hacia la membrana de hule y empiezan entonces a difundir hacia esta y se forma aquí una región concentrada de moléculas de nitrógeno y lo mismo ocurre del otro lado, pero como aquí la presión es menor, pues hay una menor concentración de moléculas de nitrógeno en este extremo de la membrana de hule. Dentro del compartimiento, yo puedo saber la concentración de A con ayuda de las leyes de los gases. ¿Se acuerdan? De PV es igual a N RT, donde P es la presión, B es el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases
Y de la temperatura absoluta en sistema internacional, pues serían los grados Kelvin. Si de esta ecuación despejo el número de moles entre el volumen, me van a quedar unidades de kilomol sobre metro cúbico, que son las unidades precisamente de la concentración. Entonces, esto sería igual a la presión entre RT. Entonces, puedo calcular esa concentración a partir de las leyes de los gases. Por ejemplo, para CA1, tengo la presión, que son 4 atmósferas. Y R, que es la constante de los gases. En el material que les subí en Teams, en el general, en el canal general donde tenemos los archivos del material de clase, les puse un cuadrito, una tabla que tiene las constantes de los gases. Entonces, si quieren, por favor, revisarlo. Algunos tal vez ya se la sepan de memoria. Aquí la tenemos. Entonces, aquí tengo un cuadrito con las constantes de los gases y también aquí tienen el de GC en diferentes unidades. Bueno, entonces necesitamos la constante de los gases para calcular la concentración. Como estamos en sistema internacional y estamos trabajando unidades de atmósferas y kilomoles, nos conviene este valor de 82.057 por 10 a la menos 3. Ya lo vieron en su Teams, está en el canal general. En la pestaña de archivos, en material de clase, 82.057 por 10 a la menos 3, y son metros cúbicos atmósfera sobre kilomol Kelvin. ¿Ya lo tienen? Entre la temperatura, que son 25 grados centígrados, pero esta ecuación, voy a ponerlo acá abajo. Esta temperatura es la temperatura absoluta, entonces debe estar en Kelvin. $25 más 273.15 serían los grados Kelvin. Se cancelan grados Kelvin,
Se cancelan atmósferas y nos quedan kilomol sobre metros cúbicos, que es la concentración. ¿Cuánto les da? .16. ¿Cuánto otra vez, por favor? ¿0.16 me dijiste? Sí, profesora. Gracias. 0.16. Voy a poner aquí otros numeritos. Y son kilomoles sobre metro cúbico. Entonces la concentración aquí es de 0.163. Ahora la concentración en el punto 2. Vamos a hacerlo igual con las leyes de los gases. En este caso sería una atmósfera. El mismo valor de la constante de los gases. Y la misma temperatura. Es de 0.04 kilomol sobre metro cúbico. Muchas gracias. 0.04 kilomol sobre metro cúbico. Aquí es 0.04. Bueno, pues entonces quiero que observen. Dijimos que la transferencia de masa siempre va a ir de la zona de mayor concentración a menor concentración. Entonces aquí tengo 0.163 y aquí 6.24 por 10 a la menos 3 en la membrana. Entonces aquí vendría el perfil así. Luego ya vimos de CA1 a CA2. Y después aquí tengo 1.56 por 10 a la menos 3. Y aquí tengo 0.04. Entonces, en realidad, en lugar de ir hacia abajo, iría hacia arriba, nuestro punto. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues este ejercicio nos hace ver que la verdadera fuerza impulsora para la transferencia de masa no es la concentración. Porque si fuera la concentración, aquí seguiría así, el perfil. Y esta concentración de 0.04 debería de ser menor a 1.56 por 10 a la menos 3. Es porque la verdadera fuerza impulsora se conoce como potencial químico. Pero, sin embargo, si yo considero, por ejemplo, esta concentración de 0.163 y esta de 0.04, quiere decir que la transferencia debe ir de este punto hasta este, y eso es correcto, de 0.163 a 0.04, de mayor a menor. Y si considero únicamente las concentraciones en la membrana, también va de mayor a menor concentración. Quiere decir que la concentración
o en realidad la diferencia de concentraciones, puede considerarse como la fuerza impulsora o la responsable de que se lleve a cabo la transferencia de masa. Voy a borrar este de aquí. Puede considerarse como la fuerza impulsora solo en el mismo estado de agregación. ¿Qué quiere decir? O en la misma fase. Que vamos a considerar que la responsable de que se lleve a cabo una transferencia de masa es la diferencia de concentraciones si nuestros dos puntos están en el mismo estado de agregación. En este caso, ambos están en el estado sólido, que es la membrana de hule. Y en este otro, ambos están en estado gaseoso. Entonces, solo cuando nos encontremos en el mismo estado de agregación, podemos considerar que la fuerza impulsora o la responsable de que se lleve a cabo la transferencia de masa es la diferencia de concentraciones. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, maestra. Bueno, ok. Bueno, esa fue transferencia de masa, que es ley de Fick. Vimos transferencia de calor, que es ley de Fourier. Ahora vamos a ver transferencia de momento, también de tipo molecular. Ya habíamos comentado la clase pasada, habíamos visto el ejemplo de que si teníamos dos placas muy grandes y dentro de estas dos placas tenemos un fluido en reposo, si yo aplico una fuerza a la placa superior, voy a hacer que se mueva a cierta velocidad. Y esta placa, a su vez, hará que la siguiente capa de moléculas se mueva también casi a la misma velocidad que ella. Y esta capa de moléculas hará que la capa de moléculas que está abajo también se mueva casi a la misma velocidad que la superior. Y así hasta que la última capa molecular queda adherida a la placa que está estacionaria. Entonces, si yo aplico una fuerza, esta placa se va a mover a una velocidad que va a hacer que la capa de moléculas se mueva también a una velocidad casi igual a la placa y la transferencia de momento se va a ir dando hacia las placas moleculares inferiores hasta que la última queda en reposo. La transferencia neta de cantidad de movimiento entonces irá de la placa que se mueve a mayor velocidad a la menor velocidad, es decir, aquí el responsable va a ser un gradiente de velocidades. Bueno, vamos a suponer que estas placas están distanciadas una longitud que le vamos a llamar delta Y. Y voy a aplicar una fuerza F1 a la placa superior. Entonces esta se va a mover y va a hacer que las placas moleculares se muevan también casi a la misma velocidad que la placa superior hasta que la última permanece estacionaria. Ahora, si yo aplico una fuerza diferente, una fuerza mayor, F2, entonces va a hacer que la placa superior se mueva a una velocidad 2 mayor que la velocidad 1. Y de igual manera va a hacer que se muevan las siguientes capas moleculares. ¿Y qué pasa si aplico una fuerza todavía más grande? Pues la placa se va a mover a una velocidad mayor que la 2 y hará también que se muevan las diferentes placas moleculares a velocidades mayores.
que en los casos anteriores. Entonces, aquí voy a tener diferentes gradientes de velocidad dependiendo de la fuerza que se está aplicando a la placa superior. De aquí vamos a deducir la ecuación que rige la transferencia molecular de cantidad de momento. A esta velocidad de cantidad de movimiento le vamos a llamar tau o esfuerzo de corte. Vamos a suponer que las placas de los extremos en gris, dijimos que la superior la vamos a mover y la inferior va a quedar estacionaria, y en azul serían las capas moleculares. Todas tienen la misma área, entonces el área es constante. Cuando aplico una fuerza, entre más grande sea esa fuerza, mayor va a ser la diferencia de velocidades que hay entre la primera y la última capa. Entonces la fuerza va a ser directamente proporcional a esta diferencia de velocidades. Ese movimiento de esa capa hará que se muevan las siguientes capas moleculares. Y decíamos que aquí se va a formar un gradiente de velocidad. Entonces, como el área es constante, entre mayor sea el área de las placas, la fuerza que se debe aplicar también es mayor, directamente proporcional. La puedo pasar dividiendo. Dijimos que la distancia que separa las placas es delta Y. Esa velocidad de transferencia de momento, recuerden que va hacia abajo. Va a ser, va a ser inversamente proporcional a la distancia que tenga que recorrer esa transferencia. Entre más grande sea la distancia, pues esa velocidad va a ser menor. Va a ser inversamente proporcional. Igual que en los casos anteriores, para quitar el factor de proporcionalidad y poner el signo igual, debo meter una constante. Entonces va a ser igual a una constante que le voy a llamar mu por una diferencia de velocidades entre la distancia, que le vamos a llamar delta Y, o esta fuerza por unidad de área va a ser igual a la viscosidad por la velocidad 1 menos la velocidad 2, para quitar el signo negativo, igual como le hacíamos en los casos anteriores, porque este sería velocidad 2 menos velocidad 1 entre delta Y. Y este término, fuerza por unidad de área, se conoce como tau o esfuerzo cortante. Y esta ecuación se conoce como ley de Newton. Bueno, aquí está en términos de derivadas. Haciendo la derivada, pues nos quedaría delta, donde delta B sobre delta Y se conoce como gradiente de velocidad y también se puede expresar como gamma con un puntito. Y tau, esta letra griega, me representa el esfuerzo cortante. Decíamos, se conoce como ley de Newton. Tau es la fuerza sobre el área y pues va a tener las mismas unidades que la presión, porque es fuerza por unidad de área. Newton sobre metros cuadrados es pascales.
Esa constante que le llamamos mu se conoce como viscosidad, viscosidad molecular o viscosidad dinámica del líquido. dB de Y es el gradiente de velocidades, aunque comúnmente se conoce como velocidad de deformación o velocidad de corte. Sus unidades son de el inverso del tiempo, 1 sobre segundo, ya que la velocidad está en metros sobre segundo, la distancia está en metros, entonces por eso va a tener unidades de segundos a la menos 1. Entonces este gradiente de velocidad también se conoce como velocidad de corte o velocidad de deformación. Si el tau tiene unidades de pascales, newton sobre metro cuadrado, y la velocidad de corte tiene unidades de segundos a la menos 1, ¿cuáles van a ser las unidades de la viscosidad? A ver, si tau es pascales y el gradiente de velocidad es 1 sobre segundo, ¿qué unidades tiene la viscosidad? Newton sobre metro cuadrado segundo. Sí, gracias. Newton sobre metro cuadrado por segundo, que sería igual a pascales por segundo. Serían pascales por segundo, que es igual a Newton sobre metro cuadrado por segundo. Si yo me sigo aquí con las análisis de unidades, Newton, que es unidades de fuerza, kilogramo, que es masa por aceleración, por metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí se irían los newtons. Un segundo se iría con este y un metro con este otro. Y me van a quedar unidades de kilogramos, metros por segundo. Entonces, en sistema internacional puedo representar las unidades de la viscosidad como pascales por segundo, newton metro cuadrado por segundo, o bien kilogramos sobre metro segundo. Y esta viscosidad me va a dar una idea de la resistencia que tiene el fluido a fluir o a moverse. En sistema inglés, las unidades de la viscosidad pues serían libras masa sobre pie por segundo. Otras formas de representar las unidades son en centipoise. Y un centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo o kilogramo sobre metro por segundo. Entonces nos da una idea de la resistencia que tiene el fluido a moverse. Entre más viscoso sea el fluido,
tiene una mayor resistencia al movimiento, cuesta más trabajo moverlo. Entre menos viscoso hay menos resistencia a mover ese fluido. Ahora, además, la cantidad de movimiento o cantidad de momento la denotamos con la letra griega omega. Y la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Masa por velocidad. Entonces, si yo quisiera calcular el flux de cantidad de movimiento, sería la propiedad, que es la cantidad de momento, entre el tiempo, ponerle teta al tiempo, por el área. Aquí sus unidades serían la de la cantidad de movimiento como es masa, en sistema internacional serían kilogramos, por velocidad serían metros por segundo. El tiempo sería segundos y el área metros cuadrados. Entonces, estas serían las unidades del flux de cantidad de movimiento. Si analizo estas unidades, kilogramos, metros sobre segundo, entre segundo por metro cuadrado, kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿son unidades de quién? Newtons. De newtons. Entonces aquí me quedaría newton sobre metro cuadrado, y newton sobre metro cuadrado vimos que es pascales, que son las mismas unidades que tiene el esfuerzo de corte. Entonces el esfuerzo de corte es el equivalente al flux de transferencia de cantidad de movimiento. Aquí lo que pudiera variar es la forma de representar las unidades. Si me están pidiendo esfuerzo de corte, puedo poner las unidades en pascales. Si me están pidiendo flux de cantidad de momento, pues pondré kilogramo metro sobre segundo entre segundo metro cuadrado, que me representa la propiedad entre el tiempo y el área, que en realidad, como ya vimos, son las mismas unidades. Agregamos entonces la ecuación de ley de Newton en el formulario. También podemos poner esta ecuación para acordarnos que el esfuerzo de corte es igual a la velocidad de corte. Ahora, otra observación. Ya vimos que el esfuerzo de corte tiene unidades de pascales y que la fuerza también tiene unidades de pascales. Ambas son, la presión. Ambas son fuerza por unidad de área. ¿Cuál será entonces la diferencia entre presión y esfuerzo cortante o esfuerzo de corte?
la presión también es fuerza sobre área. Y el esfuerzo de corte también es fuerza sobre área. ¿Cuál es la diferencia? En la fuerza, en el término de presión, la fuerza actúa de manera perpendicular a la superficie o al área. En el caso de nuestro ejemplo que acabamos de ver, de las placas que mueven a una serie de placas moleculares, la fuerza se está aplicando de manera tangencial o paralela. Entonces, esa es la diferencia entre presión y esfuerzo de corte. La forma en que se aplica la fuerza. En la presión, la fuerza es una fuerza perpendicular o normal a la superficie, mientras que en el esfuerzo de corte, la fuerza se aplica de manera tangencial o paralela a esa unidad de área o a esa superficie. Pero ambas tienen entonces las mismas unidades, que serían fuerza sobre unidad de área, pascales en sistema internacional y libras fuerza sobre pulgada cuadrada en sistema inglés. O libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que se conoce como PSI, lo veíamos cuando veíamos el análisis de unidades. Pound Square Inch, PSI. Ok. Ahora, si nosotros graficamos el esfuerzo cortante, es decir, tau, y la velocidad de corte, es decir, delta V sobre delta Y o gamma puntito, vamos a ver que el fluido nos iba a representar una línea recta que parte del origen. Es decir, si vamos midiendo el esfuerzo de corte para las diferentes velocidades o gradientes de velocidad, que sería el movimiento del fluido, me va a dar una línea recta que parte del origen, donde su pendiente es la viscosidad. Y esta viscosidad es constante. Los fluidos que siguen esta tendencia se conocen como fluidos newtonianos porque siguen la ley de Newton. En la ley de Newton vimos que tau es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades. Entonces, la viscosidad es una constante, quiere decir que no va a cambiar aún con las variaciones ya sea de esfuerzo de corte o de gradiente de velocidad. Estos fluidos que siguen la ley de Newton se conocen como fluidos newtonianos y la viscosidad es constante partiendo desde el origen. Pero hay fluidos que no siguen estas tendencias. Es decir, no van a seguir este comportamiento. Bueno, aquí ya les había puesto la ley de Newton. Vamos entonces a tener fluidos que, por ejemplo, empiezan a comportarse como un fluido newtoniano, que parten del origen. Otro color.
parten del origen, pero de pronto su pendiente empieza a disminuir. O puedo tener otro fluido que también parecería como un fluido newtoniano, pero de pronto su pendiente se empieza a incrementar. Bueno, acá está mejor. Entonces aquí tenemos los fluidos que parecen newtonianos y de pronto su pendiente empieza a disminuir. Se conocen como fluidos pseudoplásticos. Y los otros fluidos, donde al principio se empieza a comportar como un fluido newtoniano, pero de pronto su pendiente se empieza a incrementar. Se conocen como fluidos dilatantes. Y los fluidos que presentan la línea recta desde el origen, ya dijimos que son los fluidos newtonianos. En estos tipos de fluidos dilatantes, al principio comienzan, decíamos, como newtonianos y después se incrementa su pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que se vuelven, es como si se estuviera incrementando la viscosidad, aunque el término de viscosidad solo aplica para fluidos newtonianos. Esta sería una viscosidad aparente. Entonces, esta viscosidad aparente comienza a incrementarse. Se hace más denso el fluido. Entre más se mueva, que se incremente la velocidad de corte, se vuelven más espesos. En tanto que los pseudoplásticos, entre más se muevan, se vuelven menos viscosos o menos espesos. Tenemos otro tipo de fluidos que se parecen a los fluidos newtonianos, pero aquí necesitan de un esfuerzo de corte inicial, ahí está, tau inicial, es decir, un esfuerzo inicial para que comience a moverse. Ya que se comienza a mover, se comportan como fluidos newtonianos y son los que se conocen como plásticos de Bingham, que necesitamos primero aplicarles un esfuerzo para que comiencen a moverse y después ya se comportan como fluidos newtonianos. Y tenemos otro tipo de plásticos que se parecen a los dilatantes, pero también requieren de un esfuerzo de cedencia inicial, y otros que se parecen a los pseudoplásticos, pero que también requieren un esfuerzo de cedencia inicial. Estos ya no son tan comunes. Todos estos fluidos son fluidos no newtonianos, tiempo independientes. Bueno, estos fluidos, ejemplos de estos fluidos, por ejemplo, de los fluidos newtonianos, son todos los que tienen unas moléculas pues más sencillas, como el aire, el agua y todos los gases. Estos son fluidos newtonianos. A ver, díganme un fluido que entre más lo movamos, se vuelve más espeso o se incrementa su viscosidad. A ver, ¿cuál se les ocurre que entre más lo muevan, se vuelve más espeso? Glicerina, tal vez. La glicerina se vuelve más espesa, no exactamente. ¿Las que, perdón?
¿Podrían ser los calificantes como el carbopol y carboximetilcelulosa? Así. Bueno, eso se entra en otro que ahorita les voy a decir. Que son fluidos también no newtonianos, pero son dependientes del tiempo. Estos que estoy comentando son independientes del tiempo. Un fluido, por ejemplo, que ustedes lo mueven y se vuelve más viscoso, son, por ejemplo, las arenas movedizas o la arena húmeda de mar. En las arenas movedizas, por eso en las películas cuando alguien se va a este tipo de fluido, le dicen, no te muevas porque te hundes, porque al momento que empiezan a moverse, a incrementar esa velocidad de corte, entonces el fluido se hace más denso y los atrapa. Y es más, entre más te muevas es más difícil que salgas. Otro ejemplo de fluidos dilatantes que se vuelven más espesos con el esfuerzo de corte o la velocidad de corte son las soluciones de almidones. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? La maicena. Una solución de maicena en agua sería una solución de un fluido dilatante. Estos se vuelven con el incremento del esfuerzo de corte más espesos, de tal forma que llegan a parecer o a tener un comportamiento de sólidos. No sé si han visto en la red los videos donde preparan una tina con una solución de maicena y entonces pasan corriendo sobre la solución. Como pasan corriendo, están aplicando un esfuerzo de corte muy grande. Entonces el fluido se comporta como sólido y no se hunden. Pero si intentan pasar caminando, se hunden. Entonces hay también un ejemplo donde pasan con una bicicleta rápido, pues no se hunden. En otros semestres, pues les dejaba que hicieran la solución. Ustedes también la pueden hacer en un traste, en un recipiente de plástico de preferencia, preparan su solución de maicena. Háganla de maicena blanco, porque luego me lo hicieron con maicena de chocolate y se veía muy feo. Entonces preparan su solución, ponen su maicena y le van poniendo agua poco a poco, le van moviendo despacito hasta que se disuelve la maicena. Después van a cerrar el puño y van a golpear su mezcla. O lo pueden hacer con un martillo. Por eso les decía que el recipiente fuera de plástico. Entonces, a la hora que ustedes lo golpean, su puño no se va a hundir en la solución. Pero si dejan, por ejemplo, un lápiz sobre la solución, se va a hundir. Porque el esfuerzo de corte no es tan grande y su viscosidad aparente es menor, menos densa. Estos son los fluidos dilatantes. Soluciones de almidón. Y los pseudoplásticos, que hacen lo contrario, se vuelven menos viscosos, son por ejemplo la pulpa de papel y la pintura. Seguramente en alguna ocasión han pintado una pared o ayudado a pintar, o a lo mejor nada más pasaron jugando y le movieron ahí al bote que tenía la pintura, su agitador, ya ven que son unas regletas de madera, entonces si ustedes le empiezan a agitar, al principio cuesta trabajo, pero entre más rápido empiezan a agitar, se vuelve más fácil esa agitación. Ese sería un fluido pseudoplástico. Y los fluidos plásticos de Bingham son, por ejemplo, la pasta de dientes. Para que salga la pasta de dientes del tubo, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero aplicar un esfuerzo. Ustedes le apachurran ahí al envase y sale la pasta. Entonces requiere de una tensión o un esfuerzo de fluencia inicial, igual que la mantequilla de cacahuate, la arcilla, la mostaza, etc. Ha habido algunos artículos donde dicen que la salsa katsu es un fluido pseudoplástico y otros más lo ponen dentro de
los plásticos de Bingham, que necesitamos primero agitarla y después ya sale la salsa catsup. Bueno, esos serían ejemplos de fluidos que son independientes del tiempo y que no siguen la ley de Newton, es decir, su viscosidad no es constante. Y los otros que les comentaba son los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo. Estos se conocen como fluidos reopécticos y fluidos tixotrópicos. Vean, aquí también ponen a la salsa catsup como un fluido tixotrópico. No sé de qué dependerá, tal vez de la concentración, el comportamiento que tienen. Nosotros en el laboratorio nos dio que era pseudoplástico. Bueno, estas soluciones reopécticas y tixotrópicas, si analizamos la reopéctica, comienza como un fluido newtoniano, después se incrementa su viscosidad aparente, entonces parecería un fluido dilatante. Después, cuando cesa el movimiento, por ejemplo, la agitación, tiende a regresar nuevamente a un estado en reposo, pero ya hay una pequeña variación de la velocidad con el esfuerzo de corte. Pero son fluidos dependientes del tiempo, porque, bueno, por ahí en un libro leía que decía que los fluidos dependientes del tiempo parecerían que tenían una memoria a corto plazo. Obviamente no tienen memoria, ¿verdad? Pero parecería que los fluidos, después, cuando termina la agitación, se siguen comportando como si aún los estuvieran agitando. Por eso se dice que tienen esa memoria, que parecería que si tuvieran cerebro, pensarían que aún los están agitando y se siguen comportando como un fluido dilatante. Entonces, en el momento en que cesa el esfuerzo, el fluido se sigue comportando como si aún lo estuvieran agitando. Los fluidos tixotrópicos se parecen más a los pseudoplásticos, donde la viscosidad aparente comienza a disminuir. Una vez que cesa el esfuerzo o la agitación, el fluido se sigue comportando como si aún lo estuvieran agitando, se vuelve menos espeso y ya después vuelve a regresar a su estado parecido al inicial. Ejemplos de fluidos reopécticos, pues es la arcilla bentonítica, y tixotrópicos, la pintura de impresa, los lodos de perforación petrolíferos. Esto es importante para la industria petrolera. También varios componentes que se trabajan en la industria farmacéutica, como las gomas arábigas, etcétera, son fluidos no newtonianos dependientes del tiempo. Aquí no lo tengo. Entonces, tenemos fluidos no newtonianos porque no siguen la ley de Newton, independientes del tiempo y dependientes del tiempo. Independientes del tiempo, me importa que recuerden a los fluidos pseudoplásticos, los dilatantes y los plásticos de Bingham. Y de los fluidos no newtonianos tiempo dependientes a los reopécticos y los tixotrópicos. Bueno, son las unidades de la viscosidad que ya les había comentado. Y vamos a revisar un ejercicio para ley de Newton, que sería el ejercicio 13 del problemario. El 10 quedó de tarea, el 13 lo vamos a revisar. Sí, rápidamente. Dice, dos placas metálicas verticales paralelas se encuentran separadas por una distancia de 10 milímetros. En este caso, en lugar de que las placas estén horizontales, están paralelas. La placa del lado izquierdo se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo y la placa del lado derecho se encuentra fija. El espacio entre las placas está lleno de un aceite que tiene una viscosidad newtoniana
de 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Recuerden que newton sobre metro cuadrado es pascales. Inciso A, calcular la fuerza por unidad de área que se requiere para mantener el movimiento de la placa del lado izquierdo. Inciso B, calcular la fuerza por unidad de área que ejerce el aceite sobre la placa, ahí debe ser del lado derecho, y determine el flujo de momento en la superficie de cada placa. Para hacer este ejercicio, pues tenemos que basarnos también en la ley de Newton. Tenemos entonces dos placas. Y dentro, bueno, en medio de ambas placas, bueno, estas son, recuerden, son placas. Tenemos un fluido que es un aceite. Y está en reposo, son capas moleculares. Luego, a la placa del lado izquierdo se va a mover a una velocidad de 5 metros por segundo. Y la placa del lado derecho permanece en reposo. Entonces, esta lleva una velocidad de 5 metros por segundo y la de este lado no se mueve, tiene una velocidad de 0. Entonces, la transferencia de cantidad de movimiento va a ir de la placa que se mueve a mayor velocidad hacia la placa que está en reposo. Hacia acá va a ser el flux de cantidad de momento o el esfuerzo de corte. Igual que ley de Fourier y ley de Newton, la ley de Newton, de Fourier y de Fick, la ley de Newton aplica en estado estable. Vamos a usar ley de Newton y vamos a considerar estado estable. ¿Qué quiere decir estado estable? Que esta velocidad, este flux de transferencia de momento de esfuerzo constante va a ser constante a lo largo de toda la trayectoria y a través de todas las capas moleculares de aceite que se encuentran entre las placas, que están paralelas. Entonces, la transferencia de momento va a ir de mayor a menor velocidad, por lo tanto, B1 va a ser 5 metros sobre segundo y B2 va a ser 0. También iniciaremos del lado de mayor velocidad. Calcular la fuerza por unidad de área, nos dice el primer inciso. Fuerza por unidad de área que se requiere para mantener el movimiento de la placa del lado izquierdo. Es decir, esta. Pero como estamos en estado estable, esta fuerza por unidad de área que es igual al esfuerzo cortante, ya dijimos que es constante y es el mismo a través de todas las placas, ya sea la placa del lado izquierdo o la última placa del lado derecho que se está moviendo. Entonces, este va a ser constante. Y tau es igual a la viscosidad por la velocidad 1 menos la velocidad 2 entre delta y, quitando el signo negativo. Conozco la viscosidad, conozco B1, B2 y la separación entre placas. Puedo calcular el inciso A. Para el inciso B, me dice la fuerza por unidad de área que ejerce el aceite sobre la placa del lado derecho. ¿Cómo calculo esa fuerza por unidad de área? Para el inciso B, ¿cómo la calculo? Pues ya dijimos que la fuerza por unidad de área es constante a lo largo de todas las placas. Entonces, no importa para cuál, es la misma. Se calcula con los mismos datos que ya tengo. Y para el inciso C, determine el flujo de momento, es el flux aquí, el flux de momento en la superficie de cada placa. Pues va a ser también el esfuerzo de corte. Y ya dijimos que el esfuerzo de corte es constante para cualquier placa.
¿sí? Entonces, en los tres casos, el resultado es el mismo. Solo que en el inciso C, pues, me gustaría que pusieran las unidades en términos de flux de cantidad de momento. Entonces, por favor, hacen este ejercicio. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? No. No, entiendo. No, profesora. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Para esta parte de la ley de Newton, que dijimos es el ejercicio 13, pues también lo terminan en clase. Tienen que subir los primeros ejercicios del problemario, ya pueden hacer el 9, que nos faltaba ver la teoría. Y voy a subir otra tarea con el resto de los ejercicios del problemario que serán precisamente de tarea. Lo terminamos y lo checamos la siguiente clase. No lo tienen que subir. El que van a subir es el ejercicio 15. Que también ya lo pueden ir haciendo porque ya vimos la teoría. Ya nada más nos falta ver la transferencia turbulenta para terminar fenómenos de transporte, que lo debía ver según el programa terminado desde la semana pasada. Pero bueno, lo terminaremos la siguiente clase. Revisen también que deben de hacer el diagrama de bloques de su diagrama de proceso. De ese diagrama de bloques que ustedes me van a entregar, voy a escoger una operación unitaria en la que cada equipo se va a enfocar para la última parte del proyecto. Entonces es muy importante ese diagrama de bloques. Bueno, chicos, pues si no tienen dudas, preguntas, comentarios, lo dejamos hasta aquí porque ya se nos acabó la clase. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Cuídense mucho, chicos, que tengan una excelente semana. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Igualmente, profesora, que tenga buen día. Gracias, igualmente.